Si algo nos demostró Deadpool y Wolverine es que el género de superhéroes nunca, pero nunca va a morir. Pero la razón del por qué no es como ustedes se imaginan. Oye, despacio, cerebrito. Miren, nosotros llevamos toda la pandemia, que ya son casi 4 años, si no es que más de 4 años, discutiendo sobre si el MCU, el universo de Marvel, ya fue. Sobre si ya perdió la gloria del pasado, sobre si ya no tiene las mismas historias, sobre si de verdad la saga del infinito fue un cierre tan perfecto que era imposible volver a toparlo. Eso no es verdad. Porque en estos momentos, después del éxito de Deadpool and Wolverine y después de que se anunció en San Diego Comic Con que Robert Downey Jr. regresaría de nuevo al universo, aunque ya no como Iron Man, sino como Doctor Doom, la gente está genuinamente muy emocionada. Al grado en el que si uno menciona los problemas que tuvieron apenas hace el año pasado, la gente, ya el ejército de fans de Marvel medio tóxicos, la verdad, empiezan a comentar como de, ay, pero es que tú no has visto las películas, ay, pero es que tú no ves los cómics, ay, ¿cuál crisis? Que no sé qué, Marvel es lo máximo, tal. ¡Ya basta, Freezer! Y miren, la verdad es que eso es muy interesante porque demuestra que nosotros como sociedad tenemos una memoria bastante corta y estamos dispuestos a cambiar de actitud dependiendo de cuál es como el consenso colectivo que llegamos sobre un tema. Pero lo más interesante es que estas cosas no suelen suceder con otro tipo de películas, otro tipo de series, otro tipo de personajes. Es raro que suceda, pero cuando sucede, usualmente pasa en películas de superhéroes. Y eso es algo muy curioso, porque pareciera que el género de superhéroes ya llegó a un momento de saturación extremo y ya no nos va a gustar, y eso quiere decir que Hollywood va a empezar a producir otro tipo de películas. De hecho, hemos pasado décadas, o al menos una década, esperando a que eso pase. Y mucha gente, muchas personas, expertos, críticos de cine, pero también ejecutivos de Hollywood, se han puesto a pensar cuál es la nueva tendencia que va a dominar la industria del cine y las series después de que los superhéroes pasen de moda. Los superhéroes no pasan de moda. O sea, tenemos crisis como la que vivimos con el Snyderverse, o tenemos crisis como las que vivió Marvel con sus series de Disney Plus y también con Ant-Man y Quantumania. Sí tenemos ese tipo de problemas, pero en el momento en el que aparece una película como Deadpool y Wolverine, o en el momento en el que de verdad sale un anuncio emocionante como las filtraciones que hemos visto del nuevo Superman de David Corenswet, la gente se vuelve a emocionar exactamente como antes, e incluso más, porque de repente hay una nueva generación o hay nuevas personas que se interesaron en estas historias. ¿Qué es lo que tiene el género de superhéroes que ha hecho que estos personajes no solo sean tan longevos, sino también que estén tan presentes y que tengamos sentimientos tan fuertes alrededor de ellos? Porque otra de las cosas que a mí me parece muy interesante sobre el género en particular es que muchas veces hay superhéroes hiper desconocidos, como lo era Tony Stark antes de 2008, que el cine ha logrado convertir en verdaderos íconos. Y podemos ahí mencionar justamente a Deadpool, pero también podemos mencionar a Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Es un fenómeno muy extraño que definitivamente tiene que ver no solo con la importancia cultural que ya tienen los superhéroes como tal, sino también con el cine. Y ahora en este video la verdad es que yo les quiero platicar sobre por qué creo que los superhéroes y el cine han sido la mezcla perfecta que ha hecho precisamente que los superhéroes se conviertan en mitos modernos. Pero, ¿qué significa que sean mitos modernos? Eso es justamente de lo que quiero hablarles. Pero antes de eso, quiero contarles una pequeña anécdota bonita de mi vida. Miren, lo que pasa es que cuando salen películas como Deadpool and Wolverine, que da muchísimo de qué hablar y que le gusta mucho a un sector, pero que otras personas puede que no la hayan disfrutado tanto, porque al momento de hablar de las películas de superhéroes siempre hay una pregunta que destaca, y es: ¿la película es buena o no es buena? Y usualmente la gente se pone en actitudes diferentes dependiendo si uno es fan del personaje, uno es fan de los cómics del personaje, o uno es fan del género de superhéroes o no. Y eso me puso a pensar
que definitivamente sí influye nuestro amor por estos personajes al momento de ver una película de superhéroes. Pero algo que me parece interesante es que muchas personas pueden tener historias sumamente personales con estos superhéroes. Y, por ejemplo, yo tengo una historia muy personal con el universo de DC, porque a mi papá le gustaba mucho Batman del 66 y también le gustaba muchísimo el Superman de Christopher Reeve. Entonces, no es que fuera un nerd que leyera muchos cómics, de hecho, él decía que leía los cómics que su papá le regalaba así random cuando era niño, pero le gustaba a veces coleccionar novelas como tipo Killing Joke o Hush, cositas así. Y él fue quien me fue adentrando al mundo de los superhéroes, porque cuando yo era una niña, pues estaba de moda las series animadas de Batman, de Superman, de la Liga de la Justicia, y un momento bonito que yo tenía con él era precisamente ver los sábados las caricaturas de estos superhéroes de DC. Y luego él me leía cosas y me leía usualmente historias de Batman. Y después, cuando nos mudamos aquí a la Ciudad de México, porque yo era de Fresnillo, Zacatecas, fue un momento muy especial. ¿Por qué? Porque en particular siento que yo tengo historias especiales con las películas de superhéroes, particularmente con Spider-Man y los X-Men, porque eran eventos que se tenían uno, o al menos no yo, mi familia, teníamos que viajar para ver las películas, porque yo nací en un pueblito que se llama Fresnillo, Zacatecas, y no había, o sea, sí teníamos un cine, pero las películas tardaban años en llegar, o sea, pero años. Entonces, cuando de repente ocurría un evento tan grande como que se iba a estrenar una nueva película de Spider-Man o iba a haber una nueva película de los X-Men, mi papá sabía quiénes eran esos personajes, los quería ir a ver, y nosotros viajábamos a Zacatecas, o sea, a la capital del estado, para ir a un cine más grande y verlos en los días de estreno. Entonces, de entrada, como que la llegada del cine de superhéroes en los 2000 sí fue un parteaguas muy importante que sí le abrió a toda una generación la oportunidad de conocer a estos personajes icónicos que antes no tenían esa plataforma. La forma en la que uno podía conocer a estos personajes en su mayoría era a través de los cómics. Y ahorita vamos a hablar de la industria de los cómics porque siento que esa industria hace muchos años debió haberse muerto y no lo hace precisamente por la importancia que tienen estos personajes, y es un fenómeno que creo que de verdad merece ser estudiado con un mayor interés o con más profundidad. Ahora que les cuento sobre la importancia de los superhéroes en las películas, es que ya tengo esos recuerdos de viajar a este evento importante para ir a ver Spider-Man. Pero después, cuando empezamos a mudarnos aquí a la Ciudad de México, el momento más especial o como más importante que estaba ocurriendo en la cultura pop era el estreno de Batman Begins, de Christopher Nolan. Y cuando nos estábamos en proceso de mudanza, una de las formas que se le hicieron padres a mi papá de decirme o de mostrarme que la Ciudad de México era como otro boleto y estaba a otro nivel, era llevarme a Six Flags, que también estaba como por ahí abriendo sus puertas, o se estaba convirtiendo como en Six Flags. Justamente una de las atracciones de Batman. No pude entrar al Batman de la montaña rusa esa chida, pero sí pude entrar a la casa del espantapájaros. O sea, era una niña, no me acuerdo muy bien. Pero después me llevaron en el fin de semana de estreno a ver Batman Begins. Y eso sí puedo decir que fue uno de los momentos más importantes para mí, porque recuerdo exactamente la butaca que tenía, los chocolates que me habían comprado, las palomitas, la emoción que tenía mi papá también de ver un nuevo Batman. Después de ver a Batman en algunos cómics que me leía mi papá y en las series animadas en donde yo pensaba como a este superhéroe serio, pero que de todas maneras convivía muy bien con la Liga de la Justicia y demás, el Batman de Christopher Nolan y el interpretado por Christian Bale me hizo pensar en Batman también como un superhéroe que pudo superar sus miedos, y que el chiste o la razón por la que era un superhéroe era porque pudo tomar esos miedos, hacerlos suyos y convertirlos
en una fuerza que se supone que fuera para el bien. O sea, era la primera vez que yo veía como a un superhéroe que me enseñaba algo con lo que yo me podía identificar, porque pues cuando me estaba mudando de mi pobre pueblo en Fresnillo, Zacatecas, a la Ciudad de México, era una situación bastante intimidante. Y por eso tengo yo una relación muy personal con los superhéroes. Ya a partir de ahí, conforme fui creciendo, conforme fui acostumbrando también a la ciudad, empecé a buscar mis propios cómics, empecé a ver mis propias historias y empecé pues a coleccionar. Afortunadamente ya existían después, cuando ya podía comprar mis propios cómics, ya existía Comixology, entonces ya no tenía que ir a esas tiendas horribles y abrumadoras. Seamos honestos, o sea, la colección de cómics como tal es un hobby que no nada más es caro, sino que también es difícil. O sea, ¿alguna vez han visto el episodio de Malcolm en el medio en donde Hal le quiere comprar un regalo a Malcolm y entonces va a una tienda de cómics y entre que lo bulean los nerds de ahí y no puede encontrar exactamente qué tipo de cómic es y tal? Yo creo que ese es un cliché sobre los nerds de cómics que no necesariamente es tan real, pero algo que sí es muy cierto es que hay demasiados cómics. Hay ya demasiadas historias y es algo natural. O sea, Superman, Batman ya tienen más de 100 años en existencia. El primer cómic de Spider-Man salió en 1965, estamos en 2024. Son años, son décadas de historias. Claro que va a haber un montón. Y entonces es más abrumador entrar a una tienda de cómics por la cantidad tan enorme de cosas, ofertas, personajes que puedes encontrar ahí que realmente no sabes qué es lo que te va a tocar, salvo que de verdad estés como muy metido en el medio y que de verdad estés como checando semana tras semana qué tipo de estrenos hay para que después puedas irlos a comprar. O sea, es muy difícil sin los nerds, comiqueros, snobs que todavía tratan de meter barreras en la entrada a nuevas personas. O sea, es muy difícil. Pero hay historias que se han convertido también en cosas tan icónicas que siempre se están reimprimiendo a manera de novela gráfica. O sea, el nuevo 52 de Wonder Woman, Batman Hush, Batman Killing Joke, La muerte en la familia, Super All-Star Superman. Son historias que puedes conseguir en tapa dura, que son novelas gráficas ya grandes y que no pasan de moda porque son exageradamente buenas historias. Siento yo que la industria de cómics sobrevive en parte porque existen historias que de verdad son exageradamente buenas. O sea, tan solo, por ejemplo, el Spider-Verse, que puede que no tenga que ver como tal con la película de Miles Morales, pero que definitivamente vale muchísimo la pena leer porque ya existe en pasta dura. Y no solamente es la presentación de Spider-Gwen, de Gwen Stacy como Spider-Man, sino que también es una historia que amplifica los mitos de Spider-Man y que cuando la lees te quedas como, wow, no puedo creer que ahora existen este tipo de características que sirven de inspiración no nada más para películas como Spider-Verse, sino también para tonterías como Madame Web. Hay definitivamente una simbiosis que ya se hizo entre la industria de los cómics, pero también la industria del cine y de las series, que constantemente ya se están alimentando entre sí y que creo que ayuda muchísimo a que la industria de los cómics sobreviva. Y no solo eso, sino que sea una industria que sigue dando oportunidades a nuevos artistas y sigue dando oportunidades a nuevas historias para que traspasen las páginas y se puedan llegar a otro tipo de medio y a una audiencia muchísimo más amplia. Creo que una de las razones, por ejemplo, por las que existen también los cómics es porque la popularidad de los personajes, una vez que llegan al mainstream de las series o el cine, cambia por completo. Era lo que les estaba diciendo hace unos momentos. Deadpool era un personaje completamente desconocido, y desconocido en el sentido de que no era del nivel de Batman o de Superman o del Capitán América, los X-Men, pero gracias a las películas, gracias a Ryan Reynolds y también gracias a la popularidad de otro tipo de videojuegos y demás, ahora es uno de los superhéroes más queridos de todo el universo. Y miren, a mí me parece muy interesante que Deadpool en particular se convierte en una especie de franquicia al grado en el que ya es una mascota de los parques temáticos de Disney. O sea, Deadpool es un mercenario que la mayoría de sus historias son exageradamente sangrientas. Literalmente hay un universo en Marvel en donde Deadpool los mata a todos.
a todos. O sea, puede ser de verdad un hombre horrible, puede ser un villano, pero también puede ser un antihéroe, puede ser un héroe fallido. Y esas son partes de los personajes o partes de los superhéroes que siento que son difíciles de replicar, que siento que de verdad solo los superhéroes tienen esas características. Porque, por ejemplo, ahorita ya con Lady Deadpool y con este símil que hay entre Ryan Reynolds y Blake Lively, ya hay un montón de imágenes, fan arts en donde ya se pueden identificar parejas, o sea, novios y novias con los personajes de Deadpool y Lady Deadpool y con los niñitos. Ya hay imágenes de fanarts así como con la familia Deadpool. Y es extraño si te pones a pensar cuál es el punto del personaje, pero lo entiendes cuando ves las películas, porque en las películas tiene un corazón tan hermoso Deadpool, que de verdad quiero hacerle un video más extenso, porque yo siento que Deadpool, al ser un ser inmortal, que incluso tiene una recuperación muchísimo más grande que el propio Wolverine, y que decide a veces hacer el bien o a veces hacer el mal, es una representación bastante interesante del nihilismo como la presentaba Sartre, ese maldito filósofo que de repente justifica cosas como el Holocausto. Pero lo que dice Sartre es que nosotros tenemos una libertad que es abrumadora. O sea, nosotros podemos ser lo que sea, nosotros podemos hacer lo que sea, y eso es abrumador, porque pues, ¿de qué sirve la moralidad si de todas maneras hay un montón de personas haciendo cosas malas? ¿O de qué sirve hacer cosas buenas si de todas maneras nos vamos a morir? Y esa es una de las preguntas que ejemplifica muy bien Deadpool. O sea, ¿cuál es el punto de ser un superhéroe o cuál es el punto de ser un villano ante un personaje que literalmente no puede morir y no va a morir y puede vivir y vivir y vivir y vivir cientos y cientos de años, cientos y cientos de vidas? El punto, como diría Sartre, es una decisión. Todo se reduce a el tipo de decisiones que nosotros tomamos como seres humanos. Y es mucho más complejo, les digo que quiero hacer un video un poco más intenso sobre este tema, pero me parece que en la trilogía de Deadpool exploran bastante bien, o sea, exploran muy bien en las dos primeras películas como Deadpool realmente lo que quiere, lo que busca es un sentimiento de conexión, y él decide hacer lo correcto, a pesar de que puede no hacerlo, o a pesar de que sus métodos son poco ortodoxos o no entran en el estándar de superhéroe como nosotros entendemos que son los superhéroes. Eso, por ejemplo, causa dilemas morales en la segunda parte bastante interesantes. Y en esta tercera, creo que algo que hizo muy hermoso Ryan Reynolds fue sentarse a analizar cuál era el estado de los superhéroes de Marvel una vez que llegaron al cine. ¿Cómo podía entrar un personaje como Deadpool en esas historias? Y lo que hizo fue agarrar al personaje y decir, es que este personaje lo que quiere es ser alguien. Quiere ser algo, ya que tiene estos poderes, estos dones, ya que nunca se va a morir y puede explotar y aún así va a volverse a regenerar de una manera horrible. Quiere ser algo y quiere hacer algo con eso. Lo que más puede aspirar pues es a ser un vengador, pero nunca va a ser un vengador porque no tiene los estándares que debería cumplir un personaje que es parte de ese gran equipo. ¿Por qué? Porque no es un ejemplo a seguir. Y entonces lo que hace Ryan Reynolds es tomar un montón de personajes fallidos tipo Gambito y Elektra y Blade, que ya de verdad la gente no se acordaba de ellos, y nos recuerda que estos personajes pueden ser inspiradores, pueden ser simpáticos, pueden ser divertidos y pueden funcionar dentro de una película. Y eso creo que ejemplifica muy bien cuál es nuestra actitud generalizada con respecto a los superhéroes y especialmente a las películas de superhéroes. Porque cuando hay una película mala de superhéroes, de verdad la criticamos un montón porque no llegó a esos estándares que nosotros estamos acostumbrados que sean las películas de superhéroes, que es grandes eventos que nos hacen enamorarnos más de este mundo, o de verdad dejarnos un mensaje. Y los estudios nos escuchan y los estudios cancelan ese tipo de películas. Pero cuando hay algo bueno, nos encanta también perdonar y nos encanta también hablar de lo mucho que mejoró un producto o incluso de la nostalgia que nos causa
ya empezar a ver los productos fallidos de otras épocas. Creo que un ejemplo perfecto de eso fue Spider-Man No Way Home. Porque mucha gente tenía justamente la nostalgia por ver a Tobey Maguire en Spider-Man, pero ¿quién se acordaba de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield? Nadie, ni él. O sea, de verdad, hay entrevistas que dio por ahí de 2016 Andrew Garfield en donde dijo que pues el estudio no le permitió hacer el mejor trabajo, no estaba tan contento con las historias, cómo quedaron, porque pues al final no tenía tanta libertad creativa, bla. Y ahora, ¿qué pasó? Todo el mundo de repente ama al Spider-Man de Andrew Garfield y a pesar de que no se rescata tanto las películas de Amazing Spider-Man, no es como que estemos hablando de ellas, ya hay gente que las fue a ver que dice, no está tan mal. Y ya hay gente que las recuerda también con nostalgia e incluso hay gente, ya jóvenes centennials, que dicen, pero es que yo crecí con estas películas y estas son mis películas y Andrew Garfield es mi Spider-Man. Muy interesante cómo los personajes, en especial los personajes de superhéroes, nos generan este tipo de sentimientos en donde de verdad queremos seguirlos viendo y queremos seguir viendo sus historias y además que nos sigan inspirando con esas historias. Siento que por eso los superhéroes se han convertido en los mitos modernos, porque cuando hablamos de mitología y cuando pensamos en los dioses griegos o en los dioses egipcios y demás, algo que nos salta mucho y que me parece a mí muy interesante es que en cualquier momento pueden estos personajes o estas figuras mitológicas regresar de alguna manera a la cultura pop. Y entonces ya sea a través de una serie animada o a través de un anime o a través de una mala película estelarizada por Dwayne Johnson o lo que sea, como Hércules, o piensen en Percy Jackson en la nueva serie de Disney Plus. Son formas de acercarnos a estas deidades que si una persona quiere adentrarse todavía más, va a encontrar un mundo entero de historia que puede llegar a ser muy inspirador y puede llegar de verdad la persona a convertirse ya sea en un experto en el tema o a saber muchísimo más. Los superhéroes son exactamente iguales. Superman ha estado ahí desde hace más de 100 años. Y así como mi papá, que literalmente le compraban sus historietas de niño y él leía de niño y creció con eso porque era un niño, de repente en una nueva generación, aparecen los mismos personajes pero ahora en un nuevo medio, que son películas aparentemente sencillas, dedicadas a aventuras de niños, pero que de cierta manera tocan también fibras tan sensibles que hacen que una persona como yo crezca amando a esos personajes y crezca leyendo constantemente sus historias. Pero más allá de eso, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la carnita de esto? ¿Por qué no se quedan, digamos, en un escalafón tipo Disney, en donde son aventuras sumamente infantiles? O sea, no que sean, no infantiles en el mal sentido de la palabra, sino que sí son historias que están dedicadas a un público infantil. El Rey León, por ejemplo, o Frozen, o la película que ustedes quieran de Disney, se han convertido en grandes franquicias. Literalmente pueden pasar generaciones y generaciones y generaciones de niños, pueden seguir viendo estas películas, se pueden seguir enamorando de los personajes, de la iconografía y pueden llegar a ser muy muy fans. Y los papás, al ver que pues también crecieron con estas historias y que lo felices que fueron cuando fueron bebés viendo El Rey León, pues pueden ahora poner a sus niños a ver El Rey León o a ver Toy Story y va a ser conmovedor. No es lo mismo con los superhéroes, porque sí existen los adultos Disney que siguen siendo fans de la franquicia, pero no es exactamente lo mismo, porque si tú quieres encontrar un cómic en donde Deadpool sea un personaje tan entrañable como lo ha construido Ryan Reynolds, no lo vas a encontrar exactamente en las páginas de cómics. O Wolverine, por ejemplo, no lo vas a encontrar exactamente en las páginas de cómics. Muy probablemente encuentres historias que van a ser muy brutales, muy oscuras y muy violentas también. Lo mismo pasa con Batman y lo mismo pasa con Superman. O sea, son personajes que de verdad pueden
representar una amplia gama de historias y que pueden entrar en diferentes tonos. Y siento que eso es algo que también pasa con los dioses griegos o los dioses egipcios. Estos personajes se convierten en arquetipos que más bien tienen ciertas características que tratan de mandar ciertos mensajes con ciertas moralejas, pero que hay una forma tan diferente de presentar estas ideas que se vuelven sumamente innovadores y que se adaptan a un montón de géneros diferentes y a un montón de formatos diferentes. Por ejemplo, Batman, como yo les estaba diciendo hace rato, para mí, Batman es una persona que toma sus miedos, y son miedos muy oscuros, toma sus traumas y los convierte o los intenta convertir en algo positivo. Pero si se van a los cómics y realmente... Bueno, esta es otra como anécdota o story time de mí, o no sé, dato curioso de mí. Yo no soy tan fan de Batman, porque una vez que empecé a leer los cómics de Batman, me di cuenta de que era un hombre sumamente agresivo con un montón de problemas, pero algo que a mí me interesó muchísimo fue cómo Dick Grayson, Nightwing, evolucionaba. Y una vez que llegaron la serie animada de los Jóvenes Titanes, yo me volví muy fan de Nightwing. ¿Por qué? Porque es una persona que claramente fue dañada por Batman, o sea, Dick Grayson tenía una conexión fraternal con él y él lo lastimó. Después pasa toda su vida, o gran parte de su vida como superhéroe, intentando hacerse un nombre por sí mismo, mientras intenta, sí, llegar a los estándares que Bruce Wayne o que Batman le había impuesto. Y hay historias súper interesantes de la Batifamilia en donde se juntan todos, pero de que se junta Batgirl y se junta también Red Hood y también Damian Wayne, así, en donde discuten precisamente cuál es el punto de heredar el manto de Batman o cuál es el punto de heredar las cosas de Bruce Wayne, que a mí me parecen sumamente interesantes. Luego hay historias también de Superman, como esa historia que no puedo recordar su nombre, pero cuando decide hacerla la Forrest Gump y caminar por todo Estados Unidos y no utilizar sus poderes para gran cosa ni nada, y ahí lo que resulta ser es que Superman sigue siendo un ejemplo no solo de cómo debe ser un buen superhéroe o cómo llegas a la perfección física o humana, sobrehumana, sino que nos enseña cómo ser un ser humano decente, cómo apostar por la empatía, por la ayuda, por el ver por el prójimo, puede tener resultados conmovedores y muy superheroicos, porque ese es el punto de un Superman, ese es el punto de un superhéroe como Clark Kent. Y es por esa razón el Snyderverse resultó tan controversial. Este señor es fan del Snyderverse y por eso no me quiere dejar hablar. Y es la razón por la que a mí no me gusta el Snyderverse, porque toma las cosas como más brutales y cool de los superhéroes, como el potencial de que sean malos. ¿Qué pasa si Superman es malo? No es una idea muy original, pero bueno, Zack Snyder tenía esta idea de hacerlo enorme en una pantalla con una gran mitología detrás. Trató de hacer exactamente lo mismo con Batman. ¿Qué pasa cuando ya Batman es un hombre tan roto que ha también traicionado sus principios, sus primeros ideales, y ha decidido ya empezar a marcar gente con una cosa de toros para marcar gente, porque eso es lo que hace Batman? Entiendes a dónde va, pero también entiendes por qué es tan controversial, porque destruye la idea que una persona tiene sobre lo que significa ser Batman o lo que significa ser Superman, porque estos personajes, más allá de ser solamente personajes tipo Woody o tipo Monsters Inc., son personajes que de verdad te enseñan algo, que se quedan con características que inspiran. Y cuando a una persona fanática le quitas esas características que uno piensa que es su esencia, pues se vuelven controversiales. Que es un poco también por la razón por la que No Way Home terminó como terminó. Porque a pesar de que son buenas historias y que a mí la verdad me gustó cómo trataron de adaptar a un nuevo Spider-Man joven a un mundo en donde ya existen superhéroes muchísimo más poderosos, experimentados y que además son mucho más conocidos que él, una de las críticas más grandes que recibía era que precisamente se estaba convirtiendo en
un chico privilegiado que ya lo tenía todo para convertirse en un gran superhéroe. Y en No Way Home lo que hacen es demostrarte que él ya tiene todas las bases para ser un superhéroe de calibre internacional, o sea, sabe trabajar en equipo para combatir amenazas cósmicas sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque pues él estuvo como parte de la guerra de Thanos y fue uno de los principales afectados, ¿no? Porque también se lo llevaron en el blip. Pero al final lo que termina haciendo es quedarse completamente solo. Ya nadie recuerda que él es Spider-Man, ya nadie recuerda qué hizo Peter Parker, y ahora Peter Parker solo puede tratar de sobrevivir mientras se vuelve el amigable vecino de Nueva York. También eso amerita como todo un análisis entero, porque también hay algo como un poco de la romantización de esta parte de la masculinidad tóxica, en donde te dicen que para ser un hombre tienes que hacerlo todo tú solo y tienes que luchar y sacrificarte por todos a costa tuya sin pedir ningún gramo de ayuda. Le revolvieron a Peter Parker la esencia que ha existido en él desde los cómics, desde su concepción, que es ser un chico que tiene que batallar no solo con la identidad superheroica, con el hecho de que es un superhéroe, sino también con problemas exageradamente mundanos, como el intentar pagar la renta, el intentar sacar una carrera, el tener una conexión significativa con alguien. Y eso es muy fuerte. Entonces, la razón por la que nosotros podemos decir que estos superhéroes son mitos modernos es porque hay características de cada uno de ellos que nos ayudan a analizar, a entender la realidad, nos dan moralejas, nos ayudan a construir una visión de la realidad. Y no importa qué iteración te guste, no importa si es Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland, o no importa si es Christian Bale o George Clooney o Ben Affleck, o no importa si es Henry Cavill o David Corenswet. Estas historias siempre van a ser importantes porque nos recuerdan o nos ayudan a explorar verdades que son muy humanas y que han estado presentes a lo largo de la historia, presentes en las narrativas que nosotros nos contábamos. Por eso el tratar de decir que el género de los superhéroes va en decadencia o no, realmente no aplica. Sí, podemos tener malas películas de superhéroes y podemos tener películas que realmente no nos dejen nada más que cosas chistosas, como Madame Web, ¿no? Es una película graciosa. En el momento en el que incluso aparecen experimentos como el Joker, en ese momento el Joker se convierte en un vehículo para explorar cómo una persona puede llegar a cometer actos atroces. A pesar de que había como esta duda sobre si era una romantización de la locura, si era una romantización de la agresividad o de la violencia tóxica, que de repente sí puede pasar, como pasó en la premiere de Dark Knight Rises, en donde una persona disfrazada del Joker en Londres atacó a muchas personas. De repente, como no es esa romantización que nosotros esperábamos ver, dada la conversación en internet o dado el perfil que pueden llegar a tener algunos fans del Joker, se convierte en una verdadera obra de arte, en una película que utiliza un superhéroe como gancho para que la gente la quiera ver, y se convierte en una historia que nos hace repensar un montón de temas sobre la sociedad en la que vivimos. Y ese es otro de los grandes virtudes o de las grandes características que tiene el cine de superhéroes, que es que nos invita y nos inspira no solo a seguir consumiendo ese tipo de historias, sino a buscar más historias parecidas. O sea, yo estoy segura que un montón de personas, gracias a la película El Joker de 2018, conocieron el cine de Martin Scorsese. Y de menos, ahora hay un montón de personas que gracias al Joker conocen The King of Comedy, que es una gran película. Y uno puede decir, pero es que es un refrito, pero es que se inspiró muchísimo en eso y claramente es la misma historia y tal y tal y tal. Es como, sí, pero ¿quién se acordaba de King of Comedy? Es exactamente lo mismo que me pasó ahorita con Deadpool, que
gracias a Deadpool 3, me dieron ganas de ver qué había en los cómics actualmente, qué se estaba haciendo. Y resulta que Kamala Khan está en un nuevo equipo de superhéroes. Y hay una nueva serie de cómics que se llama NYX, que está muy buena. Y además, gracias a la llegada de Robert Downey Jr., encontré que no solo Marvel está como reactivando el universo Ultimate, sino que Fantastic Four Ultimates está muy buena. Es una gran historia. ¿Habría llegado ahí de no haber sido por Deadpool 3? La verdad no lo sé, porque hace bastante tiempo que no tengo tanto tiempo para leer cómics o sentarme a leer cómics. Como que en la historia de Hollywood, las películas han tenido un claro ascenso y un claro descenso, y se pueden ver los picos de interés de la audiencia con ciertos géneros y luego cómo bajan. Pero con el género de superhéroes es diferente. O sea, por ejemplo, antes, cuando estaba empezando así Hollywood, así como por ahí de los 20, 30, 40, como había un montón de censura, lo que hacían los estudios era controlar la imagen de un artista, así tipo Greta Garbo o Clark Gable. La controlaban así para que fuera el hombre o la mujer perfecta, o que ellos mismos proyectaran cierto tipo de mensajes para que la audiencia quisiera ir a ver esas películas. Pero además las películas terminaban siendo comedias. ¿Por qué? Porque pues era la tipo de cine que se adecuaba mejor con los estándares de censura. Cuando pasa eso, llegan los vaqueros, y de hecho mucha gente compara el cine de superhéroes con el cine de vaqueros, porque también fue como un boom en donde los vaqueros se convirtieron como en superhéroes de un montón de niños de toda una generación, pero de repente ¡puf! Y ahorita cuando vemos una película de vaqueros es como de, ya sabemos cómo va a ser una película de vaqueros. Va a haber caballos, va a haber gente con sombreros, seguramente va a haber mala información y propaganda estadounidense, porque claramente en la época en donde nacieron los vaqueros en realidad quita por completo la realidad, la historia de los vaqueros. O sea, esas películas fueron propaganda gringa en donde se trataba de romantizar una época pre-cambios modernos, pre-industrialización, pero en donde realmente las personas no se veían así. O sea, la mayoría de los vaqueros eran personas de color y eran personas que vivían en una precariedad. Celdita ya se va. Ven acá, Celdita. Entonces, en el momento en el que se tratan de hacer historias que sean más precisas con respecto a la realidad, pues ya no quedan tan padres y entonces ya no tienen tanto éxito tampoco. Ay, sí, Cheldita, a ti tampoco te gustan las historias de vaqueros, ¿verdad? Y dado que realmente era un género tan específico, con características tan específicas, pues era natural que la repetición, por más oscuras, por más el bueno, el malo y el feo que quieran hacerlas, pues ya no va a tener el mismo punch. Eso no le pasa a las películas de superhéroes, y creo que Kevin Feige lo dijo recientemente. Él no cree que exista un género de superhéroes porque si vemos la línea del MCU, hay películas que pueden considerarse acción y aventura, pero hay películas que se pueden considerar un poquito más en la gama de thriller político, tipo El Soldado del Invierno o tipo Civil War. También hay ya películas en donde se acercan un poquito más al horror, tipo Multiverse of Madness. Hay series en donde trataron de jugar con la ciencia ficción y les salió bastante bien, como lo fue con WandaVision, pero que también intentan ser sitcoms de repente, como con Miss Marvel y She-Hulk. ¿Funcionaron? ¿No funcionaron? Tal vez no. A mí la verdad, Kamala Khan es uno de mis personajes favoritos. Me gustaría de verdad que Iman Vellani tuviera más oportunidad de ser una buena Kamala Khan y que llegara Kamala Khan a tener el nivel de popularidad que tienen los Guardianes o que tiene Deadpool, porque es un gran personaje. Hay un montón de oportunidades que nos da los superhéroes que no nos dan otros géneros. O sea, la comedia, pues sí, es comedia. Y puede haber comedias muy buenas que llaman mucho la atención, pero eso no quiere decir que no es solamente una. O, por ejemplo, películas que se pueden convertir en franquicias, pero pues que sí dependen mucho de las características, de la esencia o incluso de la historia que se está siguiendo, como Mamma Mía, por ejemplo. Mamma Mía es un gran experimento, una comedia musical que tuvo un gran recibimiento, que se ha convertido en un hito cultural, pero que pues, o sea, claramente no podemos poner a los personajes en otras situaciones porque no tendría sentido. Lo mismo con Alien, ¿no? O sea, pues, si te gusta mucho Alien, mira, a mí también me gusta mucho Alien. Vamos a defender a Prometeo juntas.
ellas, claro que sí. Hay una franquicia específica que ha tratado de ampliarse, que se ha ampliado, que tiene un montón de detalles, pero pues realmente sigue siendo una película que aboga por la lucha por la supervivencia, que es más como un thriller en donde nosotros vemos cómo las personas se adaptan sobre trabajar en equipo, sobre de verdad poder superar nuestras diferencias. Creo que ahora Alien Romulus, por ejemplo, trata de hablar sobre esta necesidad de los humanos para coexistir con la tecnología, por ejemplo, pero siguen estando en un estándar y siguen siguiendo una misma línea canónica y siguen teniendo un mismo estilo, no solamente narrativo, sino también estético, que la gente busca replicarlo porque pues es parte de la esencia de Alien en este caso y es parte de la esencia de lo que hizo exitosa la película en primer lugar. Star Wars le pasa exactamente lo mismo, podemos tener nuevos personajes, pero de todas maneras hay un tono y hay una forma de ver los mundos, lo que se vive en Tatooine o lo que sea, y por más que existan personajes como Ahsoka o por más que existan nuevas historias como The Acolyte, se me cayó mi refresco. Ustedes no lo vieron, pero se me cayó mi refresco. Esencias que se tienen que seguir y que no se pueden pasar de ahí. En cambio, podemos tener un Superman malvado como el que quería Zack Snyder, pero podemos tener también un Superman como el de My Adventures with Superman, que no solo está lidiando con la potencialidad de convertirse en un hombre malo que termina abusando de su poder, sino que vemos realmente cuáles son los valores que tiene Superman y cómo él quiere tanto a la Tierra porque es su hogar y es el lugar en donde vive su familia y es el lugar en donde vive la gente que quiere, y entonces se crea de verdad una historia hiper conmovedora. Y de repente también podemos tener series como The Caped Crusader, en donde revuelven la esencia noir de detectives oscura que tiene Batman, pero modificando por completo a los personajes, como el Pingüino o Harley Quinn, dándoles otro tipo de dimensión que funcionan perfectamente para su historia. Eso es algo que de verdad es difícil de lograr. Es algo que de verdad solo tienen los superhéroes y es algo que solo lograron los superhéroes una vez que llegaron al mainstream de las series y las películas. Por más que nosotros nos preguntemos sobre si el género de superhéroes va a morir algún día o no, la respuesta va a ser no. Porque estos superhéroes representan tanto para tantas personas, se han convertido en algo tan grande que ya trascendieron de verdad el tiempo, el espacio, los formatos, los géneros, y se han convertido, más que hitos culturales, de verdad en figuras arquetípicas que nos ayudan a entender la vida y que nos ayudan a entender constantemente temas sumamente difíciles sin importar la edad que uno tenga o sin importar el momento en el que vive. Entonces, si algún día yo incluso, porque este canal ha hablado un montón de cine de superhéroes, o sea, yo me he preguntado constantemente sobre si alguna vez se pueden acabar el cine de superhéroes, y la verdad es que con este video me gustaría les sirva un poquito como para tener argumentos para decir no, el cine de superhéroes jamás se va a morir, el cine de superhéroes jamás va a pasar de moda. No importa si hay una serie de películas malas, la gente siempre va a estar dispuesta a darle una nueva oportunidad a una nueva película de superhéroes. ¿Eso está afectando a la industria? Pues es una forma de verlo. Quentin Tarantino dice, por ejemplo, que ahorita ya no existe la estrella de Hollywood, que personas como Chris Evans o Robert Downey Jr., bueno, Robert Downey Jr. es un ejemplo diferente, es mal ejemplo, porque sí creo que ya trascendió también el personaje, pero Chris Hemsworth o incluso el mismo Tom Holland realmente no importan como estrellas, y podemos verlo en su récord post-Marvel o en el intento de generar otro tipo de películas que sean igual de exitosas post-Marvel. Lo que importa son los personajes, y eso es muy cierto. Ahora, también existe la realidad de que Hollywood es una industria hiper explotativa que lo que quiere es generar millones de dólares, y que también puede que no le interese tanto la calidad de sus historias, sino simplemente retener los derechos, como muchas veces pasa con el caso de Sony, o
simplemente sacar algo que por sacar algo. Quieran que no, Madame Web sigue estando en el top 10 de películas más taquilleras de 2024. Le duela a quien le duela. ¿Pero por qué? Porque llama la atención, porque es un producto que salió de Spider-Man. Sí hay como esa parte que es muy negativa, pero ¿qué nos queda a nosotros? Pues seguir viendo con conciencia crítica este tipo de historias y qué es lo que nos están contando, por qué están conectando tanto con la gente. Yo en el caso de Deadpool 3 yo estoy segura que es porque la moraleja al final del día es que no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa los errores que hayas tenido o incluso que hayas quedado olvidado en el vacío como Gambito o como Elektra y Blade y todos ellos, puedes hacer algo si decides hacer lo correcto y eso te puede llevar a convertirte en alguien, porque al final del día el ser un superhéroe no se hace para obtener la fama, se hace para defender a las personas, al mundo que uno quiere, que uno ama. Y eso es muy conmovedor y por eso están las imágenes de la familia Poole y ya siendo así como, Dios mío, Deadpool siendo lo mejor. De verdad apela a algo, a un sentimiento que no solo es inspirador, sino que muchas veces necesitamos escucharlo. A mí, la verdad, me tiene sobre las nubes el Superman de David Corenswet. ¿Por qué? Porque las filtraciones, ahí estoy viendo que está salvando un tren y salvó a 100 personas. Y es un pequeño easter egg en donde es un periódico de Daily Bugle en donde Jimmy Olsen tomó la foto de él salvando a las personas del tren y la nota la escribió Clark Kent. O sea, ese detalle a mí me parece muy fabuloso. Ya quiero de verdad verlo porque es algo que a mí me inspiró a ser periodista. O sea, la razón por la que me gusta el periodismo, me gusta escribir es por Lois Lane, en gran parte. Bueno, esa y otra serie que pasaban en el Canal 11 que ya no recuerdo su nombre, pero era como de niños detectives que trabajaban en el periódico escolar. Pero, o no era Canal 11, era Fox Kids. Creo que era Fox Kids. Si recuerdan ustedes a qué serie me refiero, déjenme en los comentarios. Pero esa es una de las razones por la que el cine superior simplemente no va a morir, porque estas historias, estos personajes de verdad nos ayudan y nos transportan a hablar de temas complejos, a hablar de temas que nos atañen como humanidad, a hablar de temas que como humanos nos estamos preguntando constantemente. Y no importa la iteración, no importa la versión, siempre va a estar un superhéroe como Superman o como Batman ahí para mostrarnos esos temas. Y a mí la verdad eso a mí me parece fascinante. O sea, creo que sí es un tema de análisis, de investigación que puede llegar a ser muchísimo más profundo. Díganme en los comentarios qué opinan de este tema. ¿Creen que puede morir el género de superhéroes? ¿Creen que nunca va a morir el género de superhéroes? ¿Cuáles son las condiciones que se necesitarían para que ya de verdad dejen de haber películas de superhéroes, o al menos tantas, y que se les preste tanta atención, que sean, no sé, como 2 al año y que ya no tenga como este hype o este jale? ¿Creen que siempre va a pasar? ¿Tienen algún tema que les gustaría que yo discutiera de esta manera, que es un poco más improvisada? Eso no quiere decir que no investigue, solo es un poco más improvisada, pero cuéntenme en los comentarios todo lo que quieran. Pronto va a haber un nuevo video que es también de superhéroes, pero ahora hablaré de The Boys para hablar sobre la evolución de lo progre, que también es algo que me interesa mucho hablar. Y qué casualidad, tenemos una historia de superhéroes que creo que nos ayuda o es un gancho increíble para analizarlo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por ver este video. Los quiero mucho y nos vemos la próxima.